está que los otros involucrados en la escena política son, por supuesto, de lo más deplorables, pero eso no hace que uno u otro acabe siendo el mal menor. Esto se vincula también trágicamente con lo que ha sido la manera terrible que elección tras elección en el curso de los últimos 20 años, la ciudadanía o la población electoral del país se ha limitado a optar siempre por el mal menor. Y esa es una circunstancia que tenemos que erradicar del escenario político. Lamentablemente, a puertas de las elecciones del Bicentenario en el 2021, no se va a lograr consolidar ninguna propuesta, creo yo, que pueda alterar este orden de cosas, o mejor dicho, este desorden, que es verdaderamente un caos y que no tiene ningún piso de darle un beneficio a la gente. La verdad que el país está afrontando una de las crisis mayores de su historia y considero que esto tiene un antecedente muy importante, que es preguntarlo primero, ¿cuándo la política peruana se vuelve este estercolero donde proliferan especies de la peor calaña y no verdaderamente patriotas y peruanos que estén comprometidos con el país? Muy bien, un escéptico, un pesimista, un malicioso me dirá que toda la vida desde que existe el mundo, el ejercicio de la política, la ambición desmedida de la gente ha tenido elementos dañinos para las mayorías y solamente benéficos para los que están en pos del poder. Y tendría razón en cierta medida, pero también desde que se han instaurado las democracias en el mundo occidental y en la periferia, se ha teorizado acerca de lo que conviene a los países que están teniendo una u otra forma de gobierno. Y aquí entramos en una situación o una circunstancia llena de paradojas, porque en teoría somos una república y tenemos una forma de gobierno que es la democracia, pero la verdad que tras 200 años de mentiras no somos ni una ni otra cosa. La democracia no tiene ningún efecto práctico porque el soberano, que en teoría debiera ser el pueblo, no tiene mayor participación en los asuntos públicos, sus votos no tienen ninguna forma de compromiso, ni tampoco tienen una manera de hacer efectiva alguna suerte de control sobre las personas que están eligiendo, y entonces estamos en la circunstancia que con la pandemia ha recrudecido y nos ha mostrado plenamente su desnudez catastrófica. Bueno, me estaba preguntando por el hecho de en qué momento la política peruana se acaba de ir al infierno que estamos viviendo en este momento. Uno suele creer que esto empieza en razón del gobierno de Alberto Fujimori, que como no, tuvo una responsabilidad muy grande en desarticular a la sociedad civil y en los diversos modos en que ésta había actuado en el curso que viene desde que se da la Constitución del 79 y algunos años atrás, hasta que llegue el golpe del 5 de abril del 92 y por supuesto la Constitución de 1993. Esto desarticula los sindicatos, varía las formas en que se debía estructurar la educación, creo yo que con el propósito clarísimo de estupidizarla a la gente, de quitarle el elemento de reflexión que podrían hacer una masa crítica que no cayese tan fácilmente en la serie de embustes que propalan año tras año, como ahora mismo que se está promoviendo unas candidaturas completamente falaces y que no tienen ningún mérito, como la del ex alcalde de La Victoria, ¿no? En fin, yo considero que el fracaso de la política peruana, la decadencia de la política peruana, no empieza en los 90 ni en el 85, sino que arranca en el 80, luego de la muerte de Aya de la Torre. ¿Y a qué me estoy refiriendo? En el curso de mis investigaciones de especulación del fin de semana, escribía un ensayo sobre Luis Alberto Sánchez que hace pocos días, el 12 de octubre, se ha conmemorado el 120 aniversario de su nacimiento. Sin embargo, mientras iba reflexionando, revisando documentos y escribiendo, aparecía una y otra vez la figura de Andrés Townsend, el gran lambayecano, aprista, que para mayor ignominia de toda la escena política, se murió
estando proscrito prácticamente del partido del cual él en algún momento fue considerado el heredero de Aya de la Torre. Esto puede parecer dramático, pero hay testimonios en YouTube del propio Andrés Townsend que relata que la pugna que tuvo con Armando Villanueva, luego de la muerte de Aya de la Torre, la Secretaría Nacional del Partido, esto lo dice Townsend de propia voz, regida por un jovencísimo Alan García, prácticamente le roba la elección interna de ese partido para que fuera candidato a las elecciones de 1980, que considero que tranquilamente podría haber sido presidente porque Belaúnde no tenía mayor mérito y francamente Townsend ha sido uno de los más grandes oradores que ha tenido el país, ¿no? Entre otras cosas. Esto es una declaración que pueden revisar en YouTube, hay varios canales que propalan estos datos. Entonces aparece García, joven, robando la elección a Townsend, adueñándose de ese partido, execrándolo a Townsend al movimiento de bases está prácticamente y lumpenizando absolutamente al que fue quizás el partido más importante de nuestra historia republicana. Y es algo que casi no lo ponen en ningún libro de historia y es meritorio que se reconozca. Porque luego de ello, García, nuevamente, luego del pésimo gobierno que tuvo del 85 al 90, fue uno de los más claros promotores de la candidatura de Alberto Fujimori en las elecciones del 90. Si recuerdan, Luis Alba Castro, que fue el candidato del partido aprista, en esas elecciones, pese a que hubo una directiva clarísima de que se apoyase a Fujimori, sacó por propia cuenta, luego del desastroso gobierno de García, el 22% de los votos de aquella elección. Entonces era una más importante que estaba con ese partido y que sin embargo se fue perdiendo año tras año por estas malas resoluciones hasta que nuevamente llega García, ya entrado los 2000, y aparece esta maldita teoría del mal menor. Y estaba Toledo, que venía pues en loor de multitudes y de whisky permanentemente, y la gente le parecía simpático, pues que este cholazo de Harvard, supuestamente ganador, ¿no? Eh, Participase de la política. Había hecho creer a la gente, también ahí viene otro tema, el tema de la lucha contra la corrupción. Le hizo creer a la gente que era un luchador anticorrupción. Gravísima mentira, que la verdad bastaba verle la cara a Toledo 2 minutos y saber 2 o 3 historias de él derrumbándose en cuanto sauna y nightclub de Lima había por el exceso de alcohol, que ni siquiera se sabía aprender las otras mañas que tienen todos los limeños que son frecuentadores de la noche, y siguió ahí. Entonces la pugna era Alejandro Toledo, Alan García, bueno, y ganó Toledo, que representaba un mal menor. Sin embargo, para la elección siguiente ya había aparecido Keiko en el ambiente, también era un escenario de maldad, ¿no? Parecía una película de terror. Y estuvo Ollanta Humala, que venía con un discurso que luego también resultó siendo absolutamente falso, que decía buscar una transformación de la sociedad, inclusive tuvo la osadía de hacerse pasar por un hombre valiente y cuando ganó juró por la Constitución del 79, pero bueno, estaba en esa situación, la pugna era prácticamente entre el chavismo y un Alan García que estaba en una condición, digamos, más equilibrada que en los años 80, y el mal menor prevaleció. Ciertamente fue un gobierno mejor el de Alan García, este segundo, que el que tuvo del 85 al 90, pero igual todos los temas de corrupción, los temas de malo manejo de la administración pública, claro que no se ha llegado a judicializar ni a procesar como todos los temas pendientes que tenía por el primer gobierno que luego prescribieron todos, ¿no? Pero ya se veía que el ejercicio de la política en el país estaba en las peores manos. Llega la oportunidad del nacionalismo, que fue también otra gran mentira. Mucha gente cayó en esa trampa, quizás por su propia esperanza de ver un cambio en el país. Yo advertí ciertamente que era una mentira, pero bueno, llegó en oposición a Keiko Fujimori, ¿no? Estaba Keiko Fujimori, la gente decía,
esto es lo peor, vamos, por supuesto, los progres y todas las hartas de farsantes que ven en el fujimorismo a la única bestia negra de la escena política, cuando en realidad yo creo que está esta bestialidad plenamente compartida en todos los partidos en ejercicio en este momento, como se ha visto en el curso de las últimas semanas, llega Pollanta, con el apoyo de la izquierda que toda la vida se equivoca y mete la pata y no cesa hasta estar en el último foso del abismo, y no pasaron más que pocos días y solamente en apariencia tenía un gabinete de izquierda, pero ya no tenía ningún presupuesto de los que había planteado tantos años acerca de realizar una transformación que sigue exigiendo el país, no una transformación hacia el socialismo y hacia sistemas retrógrados, pero ciertamente hacia un sistema que pueda hacer conciliar el crecimiento económico con el bienestar de las grandes mayorías que siempre son las más desfavorecidas por esta sarta de criminales que se hacen llamar políticos. Pasa el tiempo, como no, cogobernaba prácticamente con Adiguereya, pasa el tema de las agendas, etcétera. Llega el año 2016, una serie de candidatos tan negativos que hasta ahora sentimos los efectos de esa campaña terrible. Llegó un punto de tanta enajenación que se veía que entre PPK y el PPKismo, pero no por el cambio, en fin, toda esta farsa de partido, entre comillas, se puso como una opción que en apariencias iba a ser distinta que el fujimorismo, cuando solamente se diferenciaba del fujimorismo respecto de sus peores propósitos, que son la mayoría de sus propósitos, en que no había representantes de ese partido que tuviesen una etnia nipona o un apellido japonés, había prácticamente un Fujimori en poder. Era absolutamente lo mismo. Y la gente que apoya a Vizcarra se olvida que Vizcarra era prácticamente un peón o, en el mejor de los casos, un alfil de un partido regido por un individuo como PPK, que bien se ha demostrado el individuo de la pésima categoría que es en verdad, y que durante más de 50 años no hizo otra cosa más que atentar contra el país. Y ahora, en medio de esta debacle monumental de la escena política, vemos como candidatos para el 2021 a una serie de personajes tan o más negativos y lamentables que el mismo PPK, ¿no? O sea, ¿qué hace siendo un candidato un personaje como Hernando de Soto, que la gente torpemente, que no tiene mayor conocimiento, dice, es un hombre que tiene contactos internacionales, que sabe cómo resolver los problemas del país? Por favor. Además, hay otro tema. Yo creo que no se debe prestar atención a ningún político que no haya tenido una participación activa denunciando, criticando sobre todo las actitudes nefastas de la mayoría de personas que están involucradas en política en el curso de todos estos años, porque la política tiene que ser pedagógica en un país como el nuestro, en el que la educación está por las patas de los caballos. Entonces, hacer política es también hacer educación. Y mientras no haya esta fórmula pedagógica por cuenta de quienes intentan hacer política, no va a haber ninguna posibilidad para el país. Las conclusiones de esta introducción al programa de hoy son las siguientes. Primero, el periodo que va de 2021 a 2026 va a exigir un compromiso de la ciudadanía para que tomen participación política activa y sobre todo crítica, que busquen instrucción. Hay información en las redes, hay información en YouTube, vean, analicen, estudien, y en la medida de lo posible traten de participar en política, más no con la intención de ganarse un sueldito, sino corriendo el riesgo de perder inclusive tiempo y dinero, pero atendiendo que es el compromiso que exige la circunstancia actual del país para que el país pueda salir adelante. Porque es como cuando lo decía John Fitzgerald Kennedy, ¿no? No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, ¿no? Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Yo creo que esa es una gran consigna. Suerte que no se la ha llevado César Acuña junto con el nombre de Alianza por el Progreso, ¿no? Pero creo que eso sí puede utilizarse en la mentalidad de cada peruano que se ve
afligido, consternado y en el mejor de los casos enfurecido por toda esta recua de salvajes que creen hacerse pasar por políticos, olvidándose que han tenido grandes antecesores en el curso por lo menos de los primeros 80 años del siglo XX. Yo creo que hay que hacer un estudio de nuestra historia política y tratar de valorar a las mejores personas dentro de ella para poder hacer un cumplimiento de todos los presupuestos que intentaron pensar, porque la verdad los problemas del país no son una cosa nueva. No hay ningún problema estructural que haya aparecido ayer. Son problemas que vienen de décadas, inclusive siglos, y las mejores mentes del país han pensado respuestas muy claras sobre todos estos problemas. Y yo estoy convencido, como que conozco a muchísimos políticos del ejercicio, que no tienen la menor idea de todos estos temas que ya se han pensado y que tiene para, digamos, para que surtan efectos sus soluciones, nada más que la voluntad política de llevarlos a cabo. Entonces, esa es la primera conclusión. La segunda es que se olviden de creer en aquellos que dicen que van a luchar plenamente contra la corrupción, porque basta con que uno no sea un corrupto, pero yo estoy seguro también que no hay nadie en la escena pública que no trate con alguna clase de gente que puede verse en una situación de tener una conducta muy discutible. Es que acá también se ha desatado un puritanismo que no tiene nada que ver, porque yo creo que uno puede tratar con toda la gente y mientras uno no sea un ladrón, ya es más que suficiente. Pero ahora la gente se la de puritanos y los peores son los que dicen que van a meter presos a toda la gente, no van a dejar a ninguno impune, cuando la gente que está en el medio sabe quiénes conviven con quiénes y saben quién vive con corruptos y quién trata de llevar una vida más honorable. Estos temas deben esclarecerse y divulgarse en cuanto estos tipejos crean que pueden tener una participación pública activa. Hay que criticar, hay que cuestionar y no hay que dejar que se levanten falsas individualidades con prestigios absolutamente falsos, que se han cifrado únicamente en la mentira y en la manipulación de la gente. Esa es mi exhortación primera en este programa, que hemos avanzado ya buena parte. Entonces vamos a pasar al segundo bloque a ver lo que corresponda para poder finiquitar nuestras acciones del día de hoy en Libertad Bajo Palabra. Adelante, Radio Miraflores.
Bueno, ya nos hemos tomado un aire para proseguir, que francamente es duro tener que entrar a interpretar la realidad peruana actual, sobre todo la realidad política, porque ciertamente los estudiosos de la historia y los estudiosos de la política entienden que siempre hay como un feeling maquiavélico, ¿no? Un encubrimiento de la realidad a través de las manifestaciones verbales de los políticos, ¿no? Entonces, la política puede ser una de las actividades más nobles del ser humano y también de las más abyectas. Y dentro de esa abyección, la mentira toma un lugar preponderante. Y el señor presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, de alguna forma es un buen político porque ha hecho de la mentira la cosa más arquetípica de su conducta escénica. Ya no le basta con su inidoneidad, que ha sido manifiesta desde el primer momento, no solo por pertenecer al partido de PPK, no solo por los 40 y tantos procesos que tenía abiertos pues, debido a su gestión en Moquegua, y sobre esto quisiera precisar algo que me gusta referir a menudo. Cuando uno ejerce un cargo público, por supuesto que tiene enemigos, envidias, odios políticos, celos, muy bien. A cualquier ciudadano honesto y ejemplar le podrían abrir algunos cuantos procesos los enemigos políticos, pero hasta 4 o 5 no pueden pasar de los dedos de una mano estos procesos. Tener más de 40 procesos pendientes debería hacer pensar a la gente que no se está ante un ciudadano ejemplar, por lo menos por hacer el ejercicio mínimo de la malicia o del criterio. Eso es algo que no se debió dejar pasar. Y luego, ciertamente, como lo he expuesto en varios ensayos, de alguna manera que no estarían dispuestos a reconocer los progres y las personas que apoyan a Vizcarra. Vizcarra, de alguna manera tóxica, es un legado del fujimorismo, porque fue con el fujimorismo que hubo una serie de complots para tumbarse al presidente Kuczynski, que en muy buena hora que se haya dado la destitución de Kuczynski, que a fin de cuentas tuvo que renunciar, pero del mismo modo, en buena hora debió ser recibida la vacancia del presidente, ya en más de 2 ocasiones, porque no se cumplen con los elementos fundamentales para que se haga cargo de tan alta magistratura. Luego, vamos del tema de los 40 y tantos casos, el caso Chinchero. Ahora mismo se ve que estas empresas SIX, Obraís, etcétera, que ya habían recibido presuntamente un beneficio cuando era gobernador en Moquegua, en tanto él ha sido el ministro de Transportes y Comunicaciones, han recibido también más de 20 obras. ¿A cuenta de qué? Eso también es algo que debiera problematizarse. Por ejemplo, Thorndike, de una perspectiva muy mal criada, sin ninguna inteligencia de por medio, ha vapuleado al presidente de la República. Muy bien, pero tampoco le ha hecho preguntas fundamentales, como qué cosa tenía que ver exactamente con el ministro Hernández, entre otros detalles que hubieran sido interesantes poner en discusión ante la opinión pública, pero no lo han realizado. Bueno, y déjenme decirles que también el tema de Sorna y de Cuarto Poder, perteneciente a América Televisión, es prácticamente también una manifestación de esta vindicta que han realizado el Grupo El Comercio, porque el Grupo El Comercio tiene el 70% de las acciones de América Televisión. Y, oh sorpresa, los últimos 2 días, el diario La República, para los que no lo saben, también están golpeando al presidente Vizcarra. El diario La República o el Grupo La República tiene el 30% restante del accionariado de América Televisión. Entonces, fíjense que acá no hay ninguna lucha por la libertad y por el bienestar de la población, sino que simplemente los dueños de estos canales están buscando un nuevo títere para
seguir ganando lo que corresponde a sus intereses absolutamente mezquinos y antipatrióticos. Entonces Sorley, de su condición de empleado de estos individuos, recibió el visto bueno y se lanzó como un perro de presa a atacar al presidente. Pero sin la inteligencia, sin la preparación, sin los elementos críticos para francamente desnudar la miseria y las mentiras del señor presidente de la República, Martín Vizcarra. Esa es, por un lado, la circunstancia presente en el país. Luego, obviemos ya el curso de la pandemia, que ha sido de lo peor, tanto en relación a las disposiciones políticas que se han tomado como a las comunicaciones que durante un tiempo han sido prácticamente una tortura para los que nos dedicamos al análisis político, porque tener que escuchar a Vizcarra, que es uno de los hombres más desangelados en torno a una exposición verbal, es pues un padecimiento terrible, ¿no? En fin, llegamos al curso de los últimos 2 días y a la inminente, bueno, en teoría debería ser inminente la vacancia presidencial del presidente Vizcarra, que dudo mucho que se dé porque el Congreso tampoco tiene pues ninguna credibilidad, ninguna interés, ninguna condición de valor que francamente los llevase a ejercer con dignidad el mando político que tiene en este momento. Entonces, ¿qué se le ocurre al presidente y, por supuesto, a su grupo de asesores o a su gente de prensa? Salir a decir que hubo 2 partidos o representantes de 2 partidos políticos que le han pedido postergar las elecciones. Entonces Vizcarra, que es un hombre tan democrático, sale a poner el pecho que él, por el bienestar del país, digamos, su permanencia en el gobierno, va a garantizar que haya unas elecciones libres en el 11 de abril del próximo año. Eso pues es una cosa que puede caber en la cabeza fantasiosa de un enajenado mental, pero no de una persona que tiene 2 dedos de frente, ¿no? Lo peor, que indica que son Acción Popular y el PPC. Y a la hora de la hora, los representantes de esos partidos, por supuesto, salen a negarlo. Entonces, ¿qué clase de desequilibrio existe en Palacio de Gobierno para que ya el presidente Vizcarra llegue a estos extremos de mentir sin tener ningún reparo en que lo van a confrontar las personas que él está involucrando en todo esto? Entonces, la serie de televisión, quizás los telespectadores están acostumbrados a ver antes que a leer, ven que la política puede ser como House of Cards o Game of Thrones. Entonces es un imperio de mentira sobre mentira. Bueno, Vizcarra está para que haga una serie también como esas, ¿no? Con mucho menor garbo y mucho menores gestos interesantes, porque francamente es un personaje muy apocado, pero que tiene una capacidad para la mentira que es genuinamente infernal, ¿no? Ese por el lado de las mentiras del presidente. Ahora voy a referir, que nos queda unos 10 minutos, ya me estaba dando sed, unos fragmentos del ensayo que he escrito ayer en la noche que se titula El hundimiento inevitable del señor presidente de la República, Martín Vizcarra, adelanto de una condena que no debe tardar, que pueden hallarlo en la página web de Libertad Bajo Palabra, donde hay otra serie de ensayos que son heterodoxos respecto a lo que se propala en los medios tradicionales. Vamos a arrancar con la reflexión número 1. No es posible que a estas alturas haya gente que nunca haya sospechado que Vizcarra podía ser un corrupto más. Los elementos para hacerse cargo de todo lo contrario estuvieron dados desde un primer momento debido a la enorme cantidad de procesos judiciales entablados en Moquegua, todos debidos a su mal paso por la administración del gobierno regional de dicha circunscripción sureña. Esto quiere decir, como ya venía comentando hace unos minutos, que los 40 y tantos casos que existían desde el inicio, como todos supimos, fueron desestimados por la opinión pública solo por la torpeza y por la malicia, porque hay 2 características, como hay 2 bandos entre los que son los defensores del presidente Vizcarra, ¿no? Están las personas del pueblo que no tienen mayor grado de conocimiento de las cosas que están pasando, y están los personajes que están entrometidos en la dirección o que tienen alguna posibilidad de tomar decisiones y que saben plenamente qué pasa y apoyan para favorecerse, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que nos deja esta circunstancia respecto al presidente Vizcarra? Para siempre queda representada esta circunstancia como una enseñanza para el futuro. Es decir, si tienes enemigos políticos luego de tu paso por el gobierno, puedes tener algunos procesos incoados por pura mala entraña, si es que fuiste un individuo honesto. Pero más de 40 procesos solo se los pueden abrir a quien tuvo una gran probabilidad de ser un terrible y tremendo corrupto. Tomen nota, no le tengan miedo a las palabras y síganme para más reflexiones. Que no hayan bastado los casos pendientes en Moquegua, el caso Chinchero, la apariencia felona y el contubernio con Keiko para tumbarse a PPK, que por supuesto se merecía ser depuesto de todos modos, para acreditar la nulidad moral del señor presidente de la República y que aún en este momento exista gente que actúa como si todos los hechos expuestos fueran una novedad, implica que la ciudadanía no solo debe ser dirigida, sino que también se debe ser reeducada de forma tal que esta reeducación sea lo más cercana a un genuino renacimiento, pues estas personas que defienden a Vizcarra han estado más próximas a la muerte de todas sus neuronas o a un perjuicio irreversible como ninguna otra víctima de daños cerebrales. Y francamente, para ser siquiera cercanos a los estándares de un buen ciudadano, es menester que literalmente vuelvan a nacer. Vamos con otra reflexión. Vizcarra debió ser vacado desde el primer día, pero Keiko torpemente creyó que podía controlarlo. Eso no lo olviden jamás. Error gravísimo, porque hasta el más ruin de los tipejos se empoderaría en una presidencia diseñada de modos tan verticales como la peruana. Vizcarra no fue la excepción. De alguna forma perversa, como lo dije hace unos minutos, en el sentido de lo propuesto, Vizcarra es un legado más del fujimorismo para nuestro país y, por supuesto, como todo lo que proviene del fujimorismo, es un elemento muy negativo, ¿no? Vizcarra empezó su elocución en Cuarto Poder ayer mintiendo, no solo sobre todos los temas que ya mucha gente lo ha dejado pasar, sino sobre todo por los hechos del 30 de septiembre del año pasado. Por supuesto, siempre sujeto a su argumentación falaz, el presidente dijo que los hechos del 30 de septiembre configuraron un acto constitucional, nada más lejos de la realidad. Los hechos del 30 de septiembre y la canallada de la delegación fáctica de la confianza, por más que el Congreso haya estado pleno de miserables, o pongan ustedes los adjetivos que prefieran, de ninguna manera podía consentir y convalidar que esos hechos fueran constitucionales. Lo señalaron muchos especialistas en la materia, lo señalé también en su momento en una columna, así que eso ha sido una farsa total. Thorndike no le dijo nada respecto de esos hechos. Primer error de Thorndike, iba recién como 1 o 2 minutos de iniciar la conversación. Otro tema, Odebrecht sigue contratando con el Perú. ¿Cuál es la lucha contra la corrupción que ha entablado el presidente si Odebrecht sigue fresca y campante contratando? Que en otros países se ha visto execrada de todo el escenario de sus respectivas naciones. Sin embargo, el Perú, fiel a su tradición de ser sumiso, de ser un país alcahuete de estos grandes farsantes y corruptos, consiente que Odebrecht siga participando de las construcciones, de la realización de infraestructura, de obras públicas en el país. Considero que siquiera por un gesto de dignidad aparente, el gobierno que se instituya de 2021 a 2026 tiene que romper todo vínculo con Odebrecht, porque la verdad, entiéndase por favor, que si hubiera una genuina lucha contra la corrupción, no tendríamos ya nada más que saber de esta empresa nefasta brasileña. Vizcarra puede ser que se califique como un personaje de lo peor, no hay ningún peligro en decirlo. Muy bien. Pero quienes intentan indicar que solo él es una manifestación de la podredumbre política del país están muy equivocados y tienen la condición prácticamente de ser basura. ¿A quiénes me refiero? Por ejemplo, los fujimoristas. Veo posts que indican que Vizcarra es un gran corrupto. ¿Cómo quisiera que con esa flema
criticasen a Alberto Fujimori? ¿Por qué no tienen, a ver si son tan dignos, el criterio de señalar, no digo ya los asesinatos y los robos que se dieron durante la gestión de Alberto Fujimori, sino actos que siempre me gusta mencionar porque son, digamos, las columnas, los fundamentos de la indignidad de todo lo que representa el fujimorismo. Número uno, la renuncia cobarde por fax. Número dos, la candidatura de Alberto Fujimori al Senado japonés. ¿Cómo es posible que un hombre que ha sido el mandatario, el máximo representante del poder político en un país vaya a tentar un cargo público en otro, supeditándose? Esto es lo peor a un país como el Japón, que tiene de alguna manera una estructura monárquica constitucional, en la que inclusive hay un emperador en este momento. Entonces, de haber sido presidente del país, se va a hacer un súbdito de otro mandatario. Eso yo considero que ha sido la mayor vergüenza y la mayor afrenta que se le ha podido hacer al país. Mucho más inclusive que los robos y asesinatos que se han cometido. Y eso debe repararse y debe tenerse en mente todo ciudadano que quiera hacer un ejercicio crítico de lo que ha sido nuestra historia reciente. A ver, vamos a ver otra reflexión más. Les recomiendo que busquen un video de los años 80 del programa Testimonio de César Hildebrand. Es un debate que fue televisado, por supuesto, en el que participan eminentes personajes del partido aprista, ahora lamentablemente tan desacreditado luego de más de 30 años de hegemonía de Alan García, ¿no? Ahí hay un momento que Luis Alberto Sánchez, que ha sido quizás el más brillante parlamentario peruano del siglo XX, le llama la atención a Tausen y a Villanueva, pues que estaban en la pugna por hacerse del poder en el partido, y le llama la atención sobre todo a los jóvenes que estaban llegando al partido. Y él dice, acá nosotros no hemos venido a ganar no solamente un sueldito, a ser parte de la administración pública, sino que hemos puesto en riesgo nuestro propio pellejo, nuestros prestigios y nuestro propio capital dinerario y humano para hacernos merecedores, de una frase muy hermosa, para hacernos merecedores de representar los sueños y las esperanzas del país. Uno de los elementos muy negativos que ha tenido el ejercicio político en los últimos 30 años es que todos los ridículos se empecinen en hablar solamente de administración y gobierno y de gestión, y nadie se preocupa de representar, de darle causa al sentir nacional. Es por eso que no existe ninguna clase de representatividad. Inclusive en el supuesto negado de que todos estos, digamos, fanáticos de la mera gestión hicieran un cumplimiento efectivo de esos presupuestos, igual el país podría estar funcionando muy bien en los términos macroeconómicos, pero estaríamos vacíos. Necesitamos dotar de contenidos a la política. Vamos a ver una reflexión más para ir despidiéndonos. Escribir sobre temas políticos y exponerlos públicamente supone ser imparcial y objetivo. Muy bien, lo intento particularmente cada vez. Sin embargo, la pasión es inevitable, sobre todo en circunstancias como estas, en las que inclusive hay la posibilidad de ejercer una furia, como decía Chocano, una ira santa. En este sentido, yo considero que hay un desequilibrio bien grande que raya casi ya en la imbecilidad manifiesta por todos aquellos que a estas alturas de las develaciones y comprobaciones de asuntos turbios presumidos desde un primer momento, en razón de la indignidad, la incapacidad y todos los otros factores tan negativos que presenta el actual presidente de la República respecto de su propia persona, solo puede verse a dos fundamentos: una gran ignorancia, un defecto congénito o un daño cerebral severo. No hay ninguna otra posibilidad, porque esto es tremendo. Esta circunstancia es tan patética que, como pueden comprobar los telespectadores, ni siquiera los alcahuetes y los cómplices de toda la vida que han defendido hasta hace unas semanas al presidente Vizcarra pueden incidir en tratar de blindarlo. Inclusive Rosa María Palacios,
que es un personaje sobre lo que ya no pueden recaer adjetivos, se queda corto el diccionario, el idioma español para describir, digamos, todos sus efectos. En la mañana le hice una entrevista en Radio Santa Rosa, que francamente vi los primeros 5 minutos y no lo soporté, no lo pude aguantar. Después fui a ver los resúmenes y no valía la pena tampoco para nada esa entrevista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá se tiene que acabar la idea que Vizcarra ha luchado en algún momento contra la corrupción. Eso es absolutamente una mentira que solamente es propalada por quienes son enemigos, francamente son enemigos del pueblo, son enemigos del país. La verdad que si lo tomamos por un lado más sádico, en todo caso, estos defensores de Vizcarra solamente pueden ser motivo de sorna y de burla, pero de verdad, si nos ponemos genuinamente serios, veremos de que son más merecedores de desprecio que de ningún otro sentimiento. Muy bien. Aquí el tema de muchas personas, o el problema, no sé, se ponen en una situación de dilema respecto de qué cosa pasa si se vaca el presidente Vizcarra. La verdad que se libra al país de un personaje que solamente ha humillado la alta magistratura, que ha asumido, usurpado, inclusive se puede decir, los últimos años. El hecho que un muchacho como Augusto Sorday lo haya vapuleado de la manera en que lo ha tratado ayer, implica que inclusive el presidente no tiene ninguna clase de carácter para hacerse respetar. Y esto es grave, porque no solamente implica que es un tipo sin la condición que estoy mencionando, ¿no? Que la interesa, que es una característica fundamental de todo ciudadano, de toda persona bien constituida, sino que además da que hacer al hecho de que ciertamente pues un hombre que está tan comprometido con asuntos tan turbios, por más grande que sean sus capacidades actorales, no puede llegar a fingirse que es un hombre honesto. Entonces, el vapuleo que se ha dado el día de ayer representa más que nada estos dos elementos que acabo de hacer mención. Entonces, el tema o el problema es que dicen, sale Vizcarra, entra Merino. Por supuesto que Merino no es un personaje de primer orden ni es deseable que sea más de lo que es ahora, inclusive considero que es una vergüenza para el Parlamento que sea presidente del Congreso. ¿Cómo no? Estaba hablando de Luis Alberto Sánchez hace unos momentos. Imaginemos compararlo a Luis Alberto Sánchez con este señor. Por Dios, es verdaderamente una tortura mongola, ¿no? Francamente, yo considero que la realidad del país ahorita es como que hubiese emergido de la mente de un psicópata de los tiempos de Gengis Khan. Es un verdadero infierno. Entonces, voy a leer la reflexión tal cual escrito. El Congreso, al menos por fingir que goza de un mínimo de integridad, debería insistir en la vacancia presidencial, pese a los tipejos que han brindado y una otra vez a Vizcarra dentro del hemiciclo, ¿cómo no? De no hacerlo, todos los congresistas solo se deberían considerar los más grandes pobres diablos de todos los recientes infiernos que ha usurpado el Congreso Nacional para convertirnos en la miseria que vemos y padecemos ahora día tras día. La ínfima categoría de Merino y de sus secuaces no debe obnubilar al buen criterio que debe regir la mente de todo ciudadano instruido. Es decir, no debe hacer que no se deduzca que solo esta medida es la única que puede justificar a la República. Entiéndase que la vacancia, la destitución del presidente Vizcarra es mucho más meritoria que la vacancia que se planteó en su momento contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que de alguna forma simbólica es una manera para garantizar la dignidad de la nación, sobre todo a puertas de un bicentenario al cual vamos a llegar sumidos en la mayor suma de estiércol que se ha acumulado nunca jamás desde los tiempos de Alberto Fujimori en la escena política nacional. Vamos a ver. Bajo ninguna perspectiva, el presidente debería mantenerse en el cargo hasta el próximo 28 de julio. No importa que digan que, como no, la oligarquía, la CONFIE quieren digitar a su próximo títere. ¿Cómo no? Claro que lo quieren hacer y lo vienen haciendo ininterrumpidamente todos los años desde que salió Alberto Fujimori. Porque por lo menos Alberto Fujimori, claro, dentro de lo dictador que era, sabía cómo hacerle frente y jugar su propio partido frente a los intereses de los poderosos. Le servía, pero tenía quizás, fíjense cómo es este mundo infernal que hay que elogiarlo a Fujimori. Fujimori tenía mucho más carácter que el resto de los presidentes que han venido luego, que han sido prácticamente entre títeres, monigotes o geishas de
los intereses de los que manejan el poder económico en el país, o sea, que no tengan la menor duda. Entonces estaba diciendo, se tiene que ir. Si el Congreso, si el país estuviese bien constituido, si la clase política fuese francamente digna, el presidente Vizcarra se tendría que ir. Es lo único honorable que se puede hacer ahora que se han exhibido tan crudamente los elementos de su naturaleza y su propia condición. ¿Se dan cuenta? Todas esas condiciones que se han mostrado respecto de estas acciones que se han dado cuando era gobernador regional de Moquegua son incompatibles con lo que requiere una alta magistratura como la presidencia de la República. Y preguntémonos qué cosas se van a develar acerca de todo este tiempo que lleva al frente de la presidencia. Por favor. Vamos a ver. Bueno, yo tengo la satisfacción que desde el primer momento he incidido, prácticamente estoy en este ensayo último, he hecho una síntesis de lo que he venido propalando y divulgando desde que el presidente asumió el mando. Por supuesto que criticaba a todos los otros presidentes y considero que no se puede rescatar a ningún presidente peruano, por lo menos desde que se destituyó a Velasco, que con todos sus errores por lo menos se preocupaba con el país. Esta es la miseria de nuestra clase política. Hace 50 años que nadie se preocupa verdaderamente por el país. Así que con estas manifestaciones ácidas y amargas que me he visto forzado a comentarles, nos despedimos hasta el jueves, donde seguramente podremos hablar de algún otro tema más del orden de la cultura para no amargarnos tanto. Así que sigan resistiendo y ya nos vemos pronto. Eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Muy buenas noches.